Las mujeres permanecerán en la casa en chancletas, preferiblemente embarazadas, haciendo comidas y prestas a complacer los más mínimos caprichos del hombre. En esta facultad de la Universidad Nacional se formó el ingeniero Rodolfo Hernández, hijo de la universidad pública, de esa misma universidad que él hoy considera que es mejor cerrarla y vender el lote, como lo hacen muy bien sus firmas inmobiliarias. La UI sale más barato cerrar el tierra y mandarlos a todos a la Sorbona en París. Sale más barato. Porque el proyecto de nación no puede caer en manos de una persona que abiertamente prefiere vender la universidad pública y que vulnera los derechos de toda la sociedad. Mientras los chamanes de la opinión consideran que el ingeniero Rodolfo es un fenómeno inusitado en la historia, fruto quizá de algún ingenioso ingenio ingenieril, yo prefiero repetir con Marx la sentencia sobre Luis Napoleón Bonaparte, otro supuesto outsider que apareciera ya hace mucho tiempo. Abro comillas, yo por el contrario demuestro cómo la lucha de clases creó las circunstancias y condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Cierro comillas. Usted es un lavaculo de la politiquería. Rodolfo Hernández es una añeja novedad, es el anacronismo disfrazado de renovación. El establecimiento colombiano recurrió a un instrumento político tan viejo como el mismo ingeniero, el bonapartismo. ¡Mientes, puta! ¡No es así! ¿Cuándo? ¿Dijo que Al igual que en aquella lejana República Francesa, el llamado bonapartismo es el salvavidas de un bloque de poder en crisis. Cuando en medio de la lucha de clases, ninguna clase y ninguna fracción de clase pueden imponer su hegemonía, se insuflan papanatas que se presentan como externos a las contradicciones sociales, pero que lejos de ello son producto mismo de la agudización y degradación de esta conflictividad. El supuesto salvador bonapartista media y concilia entre los dominantes, mientras usurpa la voz y obtiene apoyo de los sectores subalternos para configurar una coalición de gobierno reaccionaria y autoritaria. Su único y real objetivo es evitar una inminente explosión social. ¿Cómo será la votación de ustedes allá? Luis Bonaparte surgió cuando la burguesía francesa le tuvo miedo a los cambios y fue incapaz de seguir con sus reformas liberales, mientras las clases trabajadoras aún no lograban organizarse ni acumular la fuerza necesaria para tener un gobierno propio. Hoy, los nuevos bonapartismos mantienen la fórmula y acuden a los sectores más desamparados por el modelo neoliberal, vendiéndoles un imposible retorno al pasado, con el engaño de la antipolítica. Así lo hizo Trump, convocando a los obreros norteamericanos, o el también ingeniero Alberto Fujimori, montado en su tractor, cuando los partidos peruanos ya no representaban ni a sus siglas. Así también lo hicieron, igualmente, los magnates Silvio Berlusconi o Abdalá Bucaram, proponiendo que una democracia se manejaba igual que una bananera o que una constructora. Y más recientemente, la dictadura digital de Bukele, que a punta de TikTok ha suspendido el Estado de Derecho en El Salvador. La carta de presentación de todos ellos era la misma que la del ingeniero Rodolfo, que no eran políticos, sino exitosos empresarios o profesionales. Como parte de esta oleada global de bonapartismo, que va de Duterte a Bolsonaro, se pretende imponer una perversión del ideal democrático. Se busca desmantelar los principios mismos de la democracia tras el fetiche de la mayoría simple electoral y el endiosamiento del Ejecutivo. Se niegan derechos fundamentales a voluntad de la manipulación de la opinión pública. Los bonapartistas quieren seguir el ejemplo del mismo Luis Napoleón, quien elegido por voto popular pasó a destruir los resquicios republicanos y de Estado liberal en Francia. Estado de opinión lo llamó camufladamente en su momento José Obdulio Gaviria. Gobernar por decreto en medio de una perenne conmoción interior lo dice descaradamente el ingeniero Hernández, quien ya tiene hasta redactadas normas a expedir el mismo día de su posesión, que aunque inocuas, buscan afianzar aún más el autoritarismo presidencial en el país. Para tener unas facultades mucho más sólidas y ágiles, se va a dictar ese decreto de conmoción interior. El ingeniero es un buen bonapartista, aunque quizás él mismo no lo sepa y piense que Bonaparte sea la capital del Bichada. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Con su irrupción nacional como opción del statu quo, ha quedado desnudada la profundidad de la crisis del régimen político en Colombia.
ni el bipartidismo tradicional, ni la sopa de letras de partidos uribistas, ni los uribistas que no maduraron a tiempo sino que se quedaron verdes, ni los paras recién bañados han logrado garantizar la continuidad de la clásica hegemonía electoral del establecimiento. Ante esta emergencia han tenido que romper el vidrio y acudir a un extintor hasta ahora no probado, desempolvar a un exalcalde subyúdice que debería estar ya condenado por sus actos de corrupción para que levante una supuesta bandera de anticorrupción, afianzar el pensamiento señorial y provincial bajo el título cuasi nobiliario de El Ingeniero, como si dicha profesión o cualquiera definiera la idoneidad de un mandatario, jugar con la conmiseración y la tradición conservadora para que tras la figura de el viejito, entre comillas, se exhiba una superioridad moral gerontocrática, como si a Franco o a Pinochet los vejetes les hubiese impedido consumar su barbarie. Elevar el machismo, la intransigencia, la grosería y la falta de control a valores políticos. Ya es hora de desencantar todo lo falsamente venerable y todos los mitos políticos. Valga recordar a otro ancianito, exitoso ingeniero egresado de esta universidad, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha representado justamente la antípoda del proyecto de nación de esta alma mater. Se ha dedicado a hacer capital y no a hacer patria, hipotecando la vida de familias enteras, en lo que su colega el ingeniero Rodolfo Hernández llamaría una delicia. Yo mismo financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine, 15 años un hombrecito pagándome intereses, eso es una delicia. ¿Para qué negocios ilegales cuando se hace parte de mafias legales y semilegales que le producen más ganancias y prestancia? ¿Para qué partido político si desde la contratación pública se llenan sus arcas familiares y desde sus firmas privadas se pueden comprar alcaldías, ministerios y presidencias? ¿Para qué maquinarias políticas si detienen maquinarias de construcción financiadas con nuestros impuestos? ¿No es pues un acto de corrupción volver privado lo público? Ya antes de Rodolfo, este establecimiento, duro de cambiar, había roto el vidrio de emergencia en otras ocasiones. En 1953, con el también ingeniero y chafarote Rojas Pinilla, y con otro egresado de la Universidad Pública, Álvaro Uribe Vélez, en 2002. El bloque de poder le endosó el gobierno a relativos advenedizos que representaban y se respaldaban los sectores más reaccionarios. Pero con el pintoresco ingeniero Rodolfo Hernández parecen estar tocando fondo. La crisis es del régimen y su senil decrepitud la expresa a la perfección el ingeniero Chisgaravís, con el que abalanzan al país a la agudización del irresuelto conflicto social. Como con Rojas y Uribe, detrás de Rodolfo Hernández está una chuladita política y cultural, incólume tras 70 años, como bien lo expresan sus zonas de alta votación. Una chulavita que hoy todavía recluta sectores populares para una guerra santa a favor de quienes siempre los han esquilmado. El mapa electoral del ingeniero se traslapa con el del no en el plebiscito de Santos y con el de la elección de Duque, por no decir que con el de la violencia. El rodolfismo no existe, existe el orden contrainsurgente, el conservadurismo más retrógrado, el pensamiento patriarcal y misógino y el recurso perenne a la violencia de un establecimiento incapaz de dar soluciones a las problemáticas sociales. Existe la vieja Colombia negándose a morir. Por eso el ingeniero no requiere mayor programa, porque ya está hecho por las élites decadentes y la godarria que lo impulsa. Con el voto lo que está entregando es usted un poder irrevocable al presidente de la República que no lo obliga ninguna ley a cumplir con lo prometido. Aún un sector del capital ve con recelo la insania del pintoresco Rodolfo Hernández. La suerte aún no está echada y es posible aguarle al ingeniero su 18 brumario. Pero el autoritarismo bonapartista y ese criminal bloque de poder no se sale solo votando, sino desbalanceando la lucha de clases a favor de los sectores populares, en las urnas, pero también en la movilización, en la protesta, en la organización social y en la resistencia. Finalmente, ingeniero, para hablarle en su lenguaje vernáculo, entre paisanos y colegas no comemos ni de arrecheras ni de tochaditas. Entonces, mientras usted siga pretendiendo ser el Luis Bonaparte de Macondo, aquí, de su alma mater, le seguiremos dando palos.